El libro de Ezequiel destaca por su profundidad y significado en la Biblia. Durante el tiempo en que Ezequiel vivió, enfrentó desafíos extremos. Se le considera el último rey títere de Judá, gobernando Jerusalén con un ejército limitado en medio de constantes asedios. En un trágico giro, Nabucodonosor capturó a Sedequías, matando a sus hijos frente a él antes de dejarlo ciego, simbolizando el fin de la línea real. Posteriormente, Jerusalén fue totalmente destruida por orden de Nabucodonosor. Ezequiel, a pesar de estar lejos de Jerusalén en Babilonia, fue llamado a predicar durante este tiempo difícil. La visión del Valle de los Huesos Secos, representada en la canción Them Dry Bones, ilustra la renovación espiritual. Esta visión dada por Dios ofreció esperanza a un pueblo desesperado debido a su pecado y cautiverio en Babilonia. La visión del Valle Seca representa la desolación del pueblo de Israel, pero también tiene implicaciones universales para nuestras vidas. El pasaje de Ezequiel 37:1-2 describe cómo Dios llevó a Ezequiel al valle lleno de huesos secos, mostrándole la magnitud de la situación. Dios deseaba que Ezequiel experimentara la desesperanza de la situación para comprender la necesidad de un renacimiento espiritual. Este relato nos recuerda que si descuidamos los principios de la palabra de Dios, nuestros hogares pueden convertirse en un montón de huesos secos. Incluso los cristianos pueden perder su vitalidad espiritual si no permanecen en comunión con Dios. El pasaje continúa con la orden de Dios a Ezequiel de profetizar a los huesos secos, prometiendo que Dios restauraría la vida a esos huesos secos, una imagen de renovación espiritual y resurrección. Esto nos enseña que, aunque las situaciones parezcan imposibles, Dios es capaz de hacer posible lo que el hombre considera inalcanzable. Así, la historia de Ezequiel y su visión del Valle de los Huesos Secos nos recuerda que, incluso en medio de la desolación y la aparente falta de esperanza, Dios puede traer vida y restauración. Yo, el Señor, entonces profeticé según la orden que se me dio. Mientras profetizaba, se escuchó un ruido, y de repente, un crujido. Los huesos se unieron, hueso con hueso, y mientras observaba, tendones y carne crecieron sobre ellos, y la piel los cubrió. Sin embargo, aún no tenían aliento en ellos. Posteriormente, Dios instruyó a Ezequiel a predicar a los huesos que estaban muertos. Dios estaba revelando a Ezequiel una verdad crucial que todos necesitamos comprender. La proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. La Biblia ofrece vida y fe a aquellos que la reciben. Ezequiel presenció un evento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse y los músculos y la carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos. Sin embargo, a pesar de esta apariencia de vida, seguían siendo cuerpos muertos moviéndose de manera ordenada. La palabra de Dios es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser humano. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Dios instruyó a Ezequiel a profetizar al aliento, pidiendo que los 4 vientos soplaran sobre los muertos para que pudieran vivir. Esto nos recuerda que la organización y la estructura no son suficientes sin la presencia del aliento de vida de Dios. Ezequiel aprendió que todo es en vano sin la presencia del Espíritu Santo. La vida espiritual es necesaria para cada individuo, así como lo fue para Adán en el principio. La profecía de Ezequiel se cumplió cuando el aliento entró en los cuerpos y vivieron, formando un ejército numeroso. Este evento demostró que la esperanza no estaba perdida para la casa de Israel, y que Dios abriría sus sepulcros y los llevaría de regreso a la tierra de Israel, revelando así su poder y su soberanía. Oh mi pueblo, y os hará subir de vuestros sepulcros. La visión se esclareció, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les prometió un renacimiento nacional. Aunque habían sido acorralados y dispersados por la región, subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino también restaurado a su antigua gloria. Dios prometió llevarlos de regreso a su tierra natal,
diciendo: «Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los colocaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor Dios». La visión finalizó para Ezequiel, quien no respondió. Luego, Dios le reveló el significado: cómo iba a resucitar los huesos desarticulados de Israel, que habían perdido toda vitalidad. La palabra y el espíritu serían los medios para lograr este objetivo. Ezequiel debía profetizar sobre esos huesos diciéndoles: «Huesos secos, escuchen la palabra del Señor». Mientras Ezequiel obedecía, los huesos comenzaron a unirse nuevamente, y tendones, carne y piel les dieron forma, pero la palabra tenía que ser seguida por el aliento del Espíritu para que esos cuerpos recibieran vida. Este es un ejemplo clásico de avivamiento. La revitalización espiritual de la Iglesia de Dios en tiempos modernos se logra a través de la palabra y el Espíritu. Cuando falta alguno de estos elementos, el pueblo de Dios es incapaz de experimentar la presencia significativa de Dios entre ellos. Según la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados nos dejaron tan sin vida como un montón de huesos secos. Pero Dios nos transmitió un mensaje de esperanza cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos vivifica de vuelta a la vida. Es el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, a causa de sus pecados y transgresiones, aún están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y dependemos del Espíritu Santo para fuerza y orientación, podríamos observar un avivamiento en un sepulcro. Porque por gracia, mediante la fe, hemos sido vivificados, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la transformadora gracia y misericordia de Dios. En resumen, la visión de Ezequiel de los huesos secos habla profundamente sobre restauración y renovación. Así como Dios prometió traer vida a los huesos secos y restaurar a Israel, también promete renovar nuestras vidas espiritualmente. Esta promesa de restauración se extiende a todos los que buscan a Dios diciendo: «Con amor eterno te he amado, por eso, con benignidad te he atraído. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Aún serás adornada con tus tamborines, y saldrás en la danza de los que se alegran». Este versículo refleja la continua fidelidad y amor de Dios, así como su promesa de restauración, no solo física, sino también espiritual y emocional. En el Nuevo Testamento, la idea de renovación y restauración sigue siendo un tema central. En 2 Corintios 5:17 leemos: «Por lo tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, he aquí, todo se ha hecho nuevo». Este versículo nos recuerda que en Cristo somos transformados y renovados, dejando atrás la vieja vida de pecado y comenzando una nueva vida en justicia y verdad. Esta transformación es posible a través del Espíritu Santo, que nos da nueva vida y nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. Romanos 8:10-11 afirma: «Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros». Esta promesa de Dios de restauración y renovación es relevante para nosotros hoy, recordándonos su amor inquebrantable y su capacidad para traer vida donde hay muerte, esperanza, donde hay desesperación y renovación, donde hay destrucción. En Isaías 43:18-19, Dios nos llama a no aferrarnos al pasado, sino a mirar hacia adelante a lo nuevo que Él está haciendo. «No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las antiguas. He aquí, yo hago algo nuevo. Saldrá a luz. ¿No lo percibiréis? Haré un camino en el desierto, y ríos en el yermo». Incluso en los desiertos de nuestras vidas, Dios promete hacer que los ríos fluyan, un signo de vida y esperanza en medio de la desolación. La cruz de Cristo es el punto culminante de este mensaje de renovación y transformación. En Colosenses 2:13-14 leemos:
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este pasaje destaca la magnitud de lo que Jesús logró al perdonar nuestros pecados y cancelar completamente nuestra deuda con Dios, clavándola en la cruz. En 1 Corintios 15:22, Pablo escribe: Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, sino la garantía de nuestra propia resurrección y renovación. Así como los huesos secos de Ezequiel fueron reunidos y revividos, nosotros también, en Cristo, somos reunidos y traídos a nueva vida. Este mensaje de renovación y esperanza es particularmente relevante en tiempos de dificultad y desesperación. Nos recuerda que, no importa cuán desoladora sea la situación, Dios tiene el poder de transformar y revivir. En medio de las adversidades, podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está trabajando para hacer algo nuevo en nuestras vidas.